Bueno, hola, buenas tardes. Eh, Vamos a empezar este tercer tramo del estudio. El primer tema que vamos a ver es largo, ¿sí? Enfermedades infecciosas vamos a dar hoy, y la segunda parte del mismo tema lo vamos a dar la clase que viene, que sería la medicación y los tratamientos que se hacen. Es demasiado largo para darlo en una sola clase, entonces lo partí en dos. Bueno, respecto a las enfermedades infecciosas, ahora está de moda justamente a raíz de la ley que salió hace poquito, todavía no está reglamentada, pero la ley donde estipula mayor cantidad de controles sobre los antibióticos, ¿sí? Vamos a ver ahora que los antibióticos es uno del grupo de medicamentos que se van a utilizar para las enfermedades infecciosas. Así que primero vamos a definir todo, vamos a conocer todos los tipos de enfermedades infecciosas que hay, y la clase que viene nos toca ver la parte de medicamentos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero, antimicrobianos, contrario, micro, pequeño, vianos ser con vidas. Entonces son eh, drogas que se van a utilizar para matar estos microorganismos. Em, no sé por qué me hace ruido. Em, Dentro de este grupo ustedes van a encontrar que hay antibióticos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Cada uno de estos grupos o subgrupos digamos, tienen una función específica. Los antibióticos son para las bacterias, los antivirales para los virus, los antimicóticos para los hongos y los antiparasitarios para los parásitos, todo tipo de parásitos. Entonces, cuando yo tomo antibiótico, cuando yo tengo un estado gripal, la gripe es un virus, ¿sí? El antibiótico que yo tomo, en lugar de ayudarme, complica más mi situación. ¿Por qué? Porque si siempre tenemos bacterias en nuestro cuerpo, que son las bacterias que forman parte de la flora. Y con estos antibióticos tomados sin necesidad, lo que voy haciendo es matando la flora, ¿sí? ¿Les habrá pasado alguna vez que tomaron antibiótico varios días y después tienen colitis? Bueno, es porque el antibiótico mató toda la flora intestinal. Entonces esto trae acarreado problemas. El otro problema es que también vamos a ver con esto es justamente que cuanto más antibióticos usemos, menos efectivos se vuelven. Y el problema va a estar cuando aparezca una superbacteria. Están apareciendo bacterias raras, están apareciendo virus también raros, están apareciendo enfermedades que ya las tenían controladas y ahora volvieron, ¿sí? Como el sarampión. Así que la idea es justamente que no usar este tipo de medicamentos si no hay una causa justificada. Bueno, entonces para poder ver con este tipo de medicamentos, tenemos que ver también qué son o cómo se definen las enfermedades infecciosas. Dice que son aquellas enfermedades que están producidas por uno de estos agentes infecciosos, ¿sí? El tipo de agente infeccioso va a ser estos cuatro que habíamos hablado recién: bacterias, virus, parásitos y hongos. Esos son todos los que van a ver. Les decía que hay superbacterias, están apareciendo virus que estaban, digamos, considerados como eliminados. Están apareciendo parásitos también en lugares donde antes no aparecían normalmente, y los hongos están apareciendo muy resistentes, ¿sí? Las bacterias y los hongos, los dos crean mucha resistencia. Así que vamos a ir conociéndolos un poco. Estos agentes patógenos, ¿qué quiere decir agentes patógenos? Que son capaces de producir una enfermedad. Tenemos los virus, ¿sí? Los virus no son seres vivos, ¿sí? Eso tienen que tener bien en claro. Un virus no es un ser vivo, es solamente material genético que está en el interior de una cápsula protectora. Las bacterias sí forman parte de las procariotas. ¿Se acuerdan cuando se estudiaba en biología en la escuela primaria? Procariotas y eucariotas. Las procariotas no tenían núcleo, por ejemplo, las eucariotas sí. ¿Sí? De las eucariotas sacamos todo lo que sea vegetales y animales, ¿sí? Y hongos y demás, algas. De las procariotas son los seres más antiguos, son los seres más involucionados, ¿sí? Se quedaron estancados ahí, no avanzaron más bien en el desarrollo. Entonces, esos son, dentro de ese grupo están estas bacterias, ¿sí?
Ahora, los hongos y los parásitos van a estar ya dentro de lo que se consideran las células eucariotas, o sea que tienen un núcleo y el material genético está dentro de ese núcleo específicamente. Ahí el dibujo está el hongo de las uñas de los pies, ¿sí? Y dentro del parásito le pusieron a los piojos como para que tengan. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar con las bacterias. Son microorganismos de vida libre, es decir, que pueden vivir tanto dentro de las personas o animales como afuera, ¿sí? Las bacterias que están, por ejemplo, en el medio ambiente. Vieron que cuando hay un charco de agua estancada se pudre el agua. Cuando ustedes tienen un florero que no le cambiaron la luz, se pudre el agua. Bueno, ahí hay bacterias, ¿sí? Por eso están en el medio ambiente. Entonces, dentro y fuera de un huésped. ¿Qué es el huésped? Es el animal o la persona que va a contener, digamos, a esa bacteria. Suelen producir enfermedades que son agudas, o sea, por ejemplo, una bronquitis, por ejemplo, un dolor de oído, ¿sí? Y también algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo, enfermedades reumáticas. Y se las va a tratar siempre, como son bacterias, se las va a tratar siempre con los antibióticos. En estos casos no me sirven los otros, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de bacterias podemos encontrar. Fíjense, estos son esquemas, ¿sí? Para que ustedes tengan una referencia como son, no se ven así, estos son dibujitos. Vamos a empezar del lado izquierdo con los cocos. Los cocos son los más pequeñitos, son redonditos, ¿sí? Parecen como pelotitas. Cuando estamos hablando de una cadena de esos cocos, se van a llamar diferentes, ¿sí? Cuando son dos, se van a llamar diplococos, ¿sí? Y así van avanzando. Cuando son una línea, una cadena lineal, se van a llamar estreptococos, ¿sí? Como ustedes ven ahí a la izquierda. Cuando esos cocos están colocados como en un racimo de uva, ahí se van a llamar estafilococos. En la parte de abajo tienen el dibujito. Bueno, esa es la más característica, esa es la más común, ¿sí? Después vamos a tener en formas de bastoncillos. Dentro de esos bastoncillos tenemos los estreptobacilos, ¿sí? Un bacilo se llama así. Podemos encontrar estreptobacilos, lo mismo que estreptococos, estreptobacilos es una cadena, ¿sí? Lo vamos a encontrar también en forma curvada, ¿sí? En esos casos se llaman vibrios. Algunos van a poder llegar a tener algunos flagelos, como algunos pelitos, ¿sí? Que les permite moverse, sobre todo en agua estancada, y en esos casos se van a llamar bacilos con flagelos, ¿sí? Después hay otros que son más estirados y son los que toman el nombre de espirilos. Suelen tener también estos flagelos en las puntas como para poder moverse. Una particularidad que tienen las bacterias es que pueden permanecer mucho tiempo, ¿sí? En lugares inhóspitos, o sea, un lugar sin agua, por ejemplo, ¿sí? En una forma de espora, el dibujito que ustedes lo ven arriba. Es como que se cubren con una capa protectora y eso le permite estar ahí tirado en el suelo, supónganse, hasta el momento en que llegue agua por una lluvia o por alguna circunstancia que llegue agua a ese lugar, ¿sí? Necesitan agua justamente para poder estar. Cualquiera de estas bacterias, digamos, son bastante comunes en nuestro cuerpo. Los estreptococos están en nuestro sistema digestivo. Los estafilococos son muy comunes en las enfermedades respiratorias, ¿sí? Así que estos suelen aparecer en cualquier lugar. Vamos a ver lo que es virus. Dice, son microorganismos que necesitan sí o sí vivir dentro de un huésped, ya que necesitan utilizar los componentes de las células para poder replicarse. Es decir, generar más virus. O sea, recuerden que no es un ser vivo, ¿sí? Tiene material genético que cuando ingresa a la célula lo que va a tratar de hacer es unirse al material genético de esa célula y ahí se replican. La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse, es decir, que se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere. Normalmente el ciclo de un virus, salvo que sea algún virus extremadamente raro, pero normalmente el ciclo de un virus va entre 7 y 10 días. Posiblemente se estire un poquito más si es alguien que está con las defensas bajas, ¿sí? Pero nunca más de 2 semanas. Esto lo que hace es justamente que
si no tengo la medicación específica para el virus, no necesito, digamos, porque se autolimitan. En los virus vamos a tener estos que se autolimitan y los que no son posibles de eliminar, ¿sí? Por ejemplo, el HIV. O sea que no hay manera de tratarlo, sino solamente reducir su cantidad para que no le afecte a la persona. En estos casos, cuando estamos hablando de enfermedades con virus, no son recomendados los antibióticos. La gente igual lo usa. Eh, Salvo, supónganse que estoy con una gripe, salvo que se me complique y esté con un cuadro de bronquitis junto con la gripe, pero para la gripe específicamente no se dan antibióticos. A veces dicen, bueno, me duele mucho la garganta, voy a tomar una amoxicilina, eso es lo que siempre piden en la farmacia. Pero no tienen un cuadro bacteriano en las amígdalas, ¿sí? Lo que tienen es, tomaron mucho tereré, gritaron mucho en un recital, estuvieron de farra, de una fiesta, y eso el frío irrita la garganta, los gritos irritan la garganta, y entonces está como rojiza. Pero eso no es motivo como para tomar antibióticos, ¿sí? Lo que se busca cuando se dan antibióticos por la garganta, por un problema en la garganta, normalmente es placas, ¿sí? de infección. Por eso le piden que abra la garganta para poder ver. Bueno, estos son esquemas también de distintos tipos de virus. La mayoría de los virus van a tener estas formas, ¿sí? En forma helicoidal, como una hélice, en forma poliedra, que quiere decir poli, mucho, edra, lado, muchos lados, ¿sí? En forma esférica, como una pelota, como la mayoría, y un complejo, digamos, una trama ya más compleja, que usted parece ahí una nave espacial, pero se refiere específicamente a los bacteriógrafos. ¿Qué son? Son los virus que le atacan a las bacterias, ¿sí? O sea, son un virus, pero tienen predilección no por el animal la fauna, la fauna la flora, ¿sí? Sino que tienen predilección por las bacterias. En esto vamos a ver que se van a mover, ¿sí? La mayoría de los virus que vamos a ir viendo. Acá le pone también como un esquema, diferentes ejemplos para que lo tengan. Vamos primero a la que son esférica. Fíjense, el virus del HIV tiene forma esférica, el virus de la hepatitis B tiene forma esférica, el papilomavirus tiene forma esférica, el herpes virus tiene forma esférica. Estos 4 que les nombré, una vez que me los contagio, lo tengo de por vida. No tienen solución, ¿sí? No tienen cura. Lo que tienen es un tratamiento para los síntomas, ¿sí? Pero no tiene cura. Influenza es la gripe, que es el otro circular, y el rotavirus es un virus que suele atacar en la parte digestiva. Bueno, vamos a los otros que tienen otra forma, ¿sí? El adenovirus, que es un poliedro, ¿sí? Es de la gripe también, pero específicamente de todo lo que sea congestión nasal y demás, ¿sí? Es un virus de la gripe también. El virus de la rabia, que tiene esa forma rarita, ¿sí? Ese virus de la rabia es algo también muy particular porque se transmite de animales, ¿sí? Y cuando el animal llega a transmitir a un ser humano, siempre son mortales, ¿sí? Tanto en animales como en seres humanos son mortales si no tiene una atención rápida. Cuando un perro me muerde, un gato me muerde, sospechoso, ¿sí? Si son de los gatos que están cuidados, no hay problema. El problema está con los animales callejeros o los animales que no conocemos. Lo que normalmente se va a hacer es mantener al paciente en observación y al animal en observación durante 10 días. Si en esos 10 días no se le declara la rabia al animal, estamos bien, ¿sí? No es necesario vacunar al paciente. Pero si en esos 10 días empieza a tener los síntomas típicos de la rabia, sí hay que hacer el tratamiento porque si no, el siguiente va a ser el humano mordido. Los típicos signos son violencia, ¿sí? El animal queda rabioso, de ahí el nombre, ¿sí? Espumas en la boca y no toma agua. Hidrofobia se llama, ¿sí? Es un reflejo, digamos, que van a tener que no van a tomar agua. Así que esas son las características que los que lo van a observar van a estar buscando.
Después tenemos ahí otra vez la imagen del bacteriógrafo, ¿sí? Recuerden que son los virus que atacan a las bacterias. Y por último, esa cinta, ¿sí? Que está arriba, el ébola virus, es el virus más mortal, ¿sí? Hasta ahora conocido. Por un tiempo, esto provoca hemorragias masivas, hemorragias en todo el cuerpo, eh, no tiene sobrevida, ¿sí? Salvo que tengan, digamos, a mano cuál fue el animal que ha mordido al ser humano y que puedan sacar el suero de ahí, ¿sí? Se investigó mucho como arma química, ¿sí? Como arma química para la guerra, pero esperemos que no lo utilicen. Normalmente cuando se desata una pandemia con ébola, no sobrevive casi nadie. Bueno, ¿qué tipo de enfermedades suelen producir? Me quedó el... Ahí está. ¿Qué tipo de enfermedades suelen producir? Pueden ser agudas, o sea que van a ser de golpe, o pueden ser crónicas, que son las que tardan más tiempo y que se instalan. Normalmente las agudas pueden ser peligrosas, pero las crónicas son las que terminan matando, ¿sí? Bueno, dentro de las agudas son las que se autolimitan como la gripe, ¿sí? Aparece de golpe y sola se va. En las crónicas son las que duran por periodos más de 6 meses, ¿sí? O de por vida. Dentro de estas infecciones virales crónicas, lo vamos a dividir también como persistentes, latentes y transformantes. Esto es importante, ¿sí? Que lo tengan bien claro, dentro de las crónicas. Vamos a ver ahora cada una de esas. ¿A qué llamamos persistentes? Son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo, persistiendo dentro de las células de los cuerpos, uy, se me fue, persistiendo dentro de las células del cuerpo, replicándose como la hepatitis B. La hepatitis B, uy, me aparece de vuelta esto, no sé por qué se borra esto. Ahí está. La hepatitis B es un virus, ¿sí? Una vez que yo me contagio la hepatitis B, se contagia igual que el HIV. Eh, el tema es que tengo menos tiempo, ¿sí? Un virus de HIV puede matar una cuestión de muchos años. La hepatitis B no, en meses, ¿sí? Así que estas son las que van a estar siempre. Siempre va a estar dentro del cuerpo y tiene que recibir tratamiento siempre. Por eso son persistentes, nunca se eliminan. Cuando hablamos de las latentes, son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo y persiste dentro de las células, pero en un estado de latencia. Pueden llegar a reactivarse y comenzar a replicar de nuevo, alternando periodos de latencia y replicación. Por ejemplo, el herpes del labio, ¿sí? Que algunos le llaman fuego San Antonio, algunos le acusan que es un problema digestivo. No, es un virus. Es un virus que nos contagiamos justamente por contacto, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de no besar en la boca a una persona que tiene heridas, ¿sí? No compartir tampoco mate o lo que sea porque es muy contagioso el virus. La persona que tiene se pudo haber contagiado de chica, ¿sí? No, hay otro herpes que es el herpes genital, que ese sí está más relacionado con la enfermedad de transmisión sexual, lo vamos a ver cuando veamos el tema, pero este también, si estoy manteniendo una relación sexual vía oral, ¿sí? También puedo contagiar. El tema es que la mayoría de las veces se contagia en la infancia, ¿sí? Justamente por no tener cuidado con esto de las cosas. Una mamá que limpia el chupete con la boca, ¿sí? Por más que sea la madre del bebé, estas son costumbres que tenemos que tratar de erradicarlas. ¿Por qué? Porque en la boca, ¿sí? La boca, la nariz y la garganta es una zona donde siempre hay virus y bacterias que son normales, ¿sí? Nosotros tenemos neumococo en la boca. El problema es cuando ese neumococo se transforma, ¿sí? Y se hace invasivo. Invade, puede invadir la garganta, puede invadir el pulmón, puede invadir la nariz, ¿sí? O sea, dentro de los cornetes, puede invadir el oído, puede invadir la sangre, ¿sí? Entonces, en esos casos se vuelve extremadamente peligroso. Del ejemplo de hepatitis B, les doy, el marido de Mirta Legrand murió por hepatitis B, ¿sí? Porque no la habían diagnosticado correctamente y falleció.
En el caso de neumococo, que creo que vive en la boca de un tercio de los adultos, murió la hija de Pampita, ¿sí? Por un neumococo. ¿Por qué? Porque dentro de los neumococos hay varias cepas, ¿sí? Y una específicamente, que es la número 14, esa no tiene antibióticos que lo puedan matar, ¿sí? Y ese es el problema, ese es el miedo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que al usar tantos antibióticos los vamos convirtiendo a esas bacterias en superpoderosas, porque sobreviven y ya son inmunes, ¿sí? Y va a llegar el momento en que va a aparecer una infección, va a aparecer una bacteria que no va a haber absolutamente ningún medicamento para tratar. Las latentes, entonces, la diferencia que tiene con las persistentes es que por periodo se va y por periodo vuelve. No se va del cuerpo, se va y queda alojado normalmente el herpes en la parte sensitiva, los nervios, ¿sí? Por eso siempre va a aparecer alrededor de la boca. Eh, Dentro de este grupo, ¿sí? Tenemos el herpes zóster, el herpes simple, el herpes genital, ¿sí? O sea, hay varios tipos de herpes que tienen esta característica. Le decía que algunos le llaman que es un problema digestivo. No es así, ¿sí? Es un virus. Pero normalmente hay un factor que desata, ¿sí? La aparición del brote nuevo. En algunas personas es algún tipo de comida picante. En algunas otras personas por estar en contacto con algo, ¿sí? Que cada vez que le aparece la lesión siempre estuvo expuesta. Algunas personas después de una fiebre muy alta aparece el herpes, ¿sí? Pero ese ya está en el cuerpo. No es que se contagió ahora, sino que ya estaba de antes. Los transformantes son aquellas infecciones virales que transforman las células del huésped en células cancerosas, células que pierden su morfología normal, o sea, su forma, como el HPV, el virus del papiloma humano, que causa cáncer de cuello y de útero. Solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con antivirales. La gran mayoría no se trata, son enfermedades de por vida y lo único que puedo hacer con el tratamiento es aliviar los síntomas. ¿Qué son los transformantes? Los transformantes son aquellas que cuando ingresan, ¿sí? Ingresan por la piel, ¿sí? Por la piel o por la mucosa. Ustedes vieron piel, vieron las capas que tiene la piel. Cuando llega hacia el fondo, hacia la zona basal, donde están las células que se van iniciando y van empujando, ¿sí? A las otras capas más para arriba, ahí es el momento en que ingresa este virus a una de esas células basales, la modifica, se une con, recuerden que el virus lo que busca es el ADN para poder unirse. Se une con ese material de la célula y empieza a modificarse. El problema es que la célula que tiene un virus y se torna cancerosa, tiene una transformación y tiene una división celular mucho más rápida. Entonces la célula crece a una velocidad y ese tumor, ¿sí? Va a ir creciendo a una velocidad mucho mayor. Por eso los tumores se pueden llegar a ver. Esto no es inmediato, ¿sí? Que el HPV esté en contacto con la piel no quiere decir que me va a contagiar, ¿sí? Pero si está mucho tiempo en contacto, sí aumenta la probabilidad. Vuelve a ser un virus de contacto. Vamos a los parásitos. Los parásitos son microorganismos que viven dentro del huésped para nutrirse de él. Suelen producir enfermedades de tipo crónica. Los síntomas que producen suelen ser bastante leves. A este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que abarca siempre a toda la familia para evitar las reinfecciones, ya que son altamente contagiosas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? En este caso, los parásitos pueden estar dentro del cuerpo o sobre el cuerpo, ¿sí? Cuando están sobre el cuerpo se llaman ectoparásitos. Estos ectoparásitos son, por ejemplo, el piojo, la sarna, la otra, no me acuerdo el nombre ahora, ya me va a salir el nombre. Estos son los ectos, pero los parásitos propiamente dichos son los que están en el interior de nuestro cuerpo. Hasta ahora siempre se pensó que parásito hay en la zona intestinal, ¿sí? Por eso, bueno, para ver si los niños tienen parásito y demás, siempre se le hace análisis de materia fecal. Pero los parásitos pueden estar ubicados en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Invadir tejido, invadir músculo, invadir
cualquier tipo de órgano. No es muy común, pero lo pueden hacer, a eso es lo que voy. ¿Qué tipos tenemos? Ahí tenemos, le pone ya específicamente algunos ejemplos. El trichuria, fíjense, suele ser un animal alargado, ¿sí? Y tiene su forma de huevo. Esa forma de huevo normalmente es la que se transmite. Y esto suele ocurrir también dentro de los animales. Cuando el gato hace caca, tiene parásitos la caca al gato. Cuando el perro come la caca al gato, ¿sí? También se va a contagiar y así seguir. Las ascaris son parásitos comunes, ¿sí? En el ser humano, bastante comunes, y tiene también la particularidad que tiene los huevos, ¿sí? Estos son normalmente aquellos parásitos más alargados. Los oxiuros son más pequeñitos. Los oxiuros son los famosos gusanitos blancos, que antes la gente decía, "Ah, come mucho azúcar, por eso tiene esos gusanitos". Son parásitos y están en la tierra. Entonces muchas veces cuando como algo con la mano sucia o como una fruta que no fue lavada, normalmente ahí es donde incorporo. También tiene su forma de huevo y la característica que tienen los oxiuros, y que por eso, digamos, molesta tanto, sobre todo en la niñez, es justamente que se anidan en la zona final del recto, ¿sí? Cerca del ano. Y las hembras, para poner los huevos, salen hacia afuera y colocan en las rendijas, ¿sí? O arrugas del ano. Esto da picazón, por eso los chicos se empiezan a rascar, ¿sí? Entonces siempre que en esos casos, digamos, son fácilmente visibles, se los ve en la caca, ¿sí? Cuando salen la materia fecal con estos gusanitos moviéndose. El ascarino no sale así, ¿sí? Eh, Después tenemos el parásito hepático, que también tiene una cuestión como una zona de ventosa y con eso chupan del intestino. La giardia, ¿sí? Que es un tipo de lombriz muy particular, está relacionada con enfermedad de transmisión sexual también, y acá necesita, digamos, como una mezcla de antibióticos y antiparasitarios. El quiste de la giardia también puede sobrevivir muchísimo. La tenia, la tenia solium, ¿sí? Tiene esta es una imagen digital, tiene esa ventosa que le decía que con eso se engancha en el tejido y chupa sangre. Y la última imagen que tienen ahí, la tenia saginata, es la comúnmente llamada lombriz solitaria, ¿sí? Puede llegar a medir hasta 4 metros de largo. Para que ustedes se lo imaginen, es como un fideo ancho, ¿sí? Un tallarín ancho tiene esa forma. Normalmente son blanco grisáceos, ¿sí? Yo vi uno que llenó un frasco entero, imagínense, una sola. Y tiene esas ventosas también ubicadas en la cabeza, que con esas ventosas se pegan al intestino y van perdiendo partes de la cola. Entonces, cuando en un análisis, ¿sí? Están buscando a ver qué tipo de parásitos tienen, a veces le van a pedir que lleve una muestra, que lleve una parte, ¿sí? Lo primero que salió del ano, que va a ser la que va a arrastrar los oxiuros, y esta tenia va a estar más metida en el medio, porque como va perdiendo pedazos, ¿sí? Se va mezclando con la materia fecal. Entonces, dependiendo qué es lo que están sospechando, van a pedir algún tipo de característica de la materia fecal. A veces le piden juntar una semana, ¿sí? Todos los días un pedacito, pero también es importante, digamos, qué parte, ¿sí? Van a juntar. Estos son los ectoparásitos que le decía. La pulga no me salía hoy. Estos son los parásitos, ¿sí? Los ectoparásitos forman parte de los parásitos, pero están en la superficie de la piel. También van a comer sangre, ¿sí? Van a comer sangre, menos el ácaro. El ácaro come piel muerta. Nosotros todo el tiempo vamos perdiendo pedacitos de piel. Y el ácaro normalmente está en la cama, ¿sí? O en los lugares donde nosotros nos solemos recostar o refregar. Bueno, la garrapata, esto si no tienen ningún tipo de enfermedad, ellos, ¿sí? Normalmente nos chupan la sangre nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando una garrapata está enferma, ¿sí? Al empezar a chupar sangre al humano, transmite la enfermedad. Una de las enfermedades más conocidas es la enfermedad de Lyme, ¿sí? Que se contagia así por garrapatas que están enfermas. No pasa por la limpieza, no pasa por nada, ¿sí?
Imagínense que Thalía, la cantante, tiene la enfermedad de Lyme justamente por garrapata. Le tocó justamente una garrapata que estaba enferma. Bueno, el piojo, bastante conocido, ¿no? Por todos. El piojo también lo único que hace es chupar sangre y multiplicarse. El ácaro le decía que no come sangre, sino que lo que hace es comer piel muerta. Y la pulga también que va a chupar sangre. Estas son las imágenes, digamos, de estos. Son pequeños animales, salvo la garrapata, que es más fácil de ver, o el piojo, digamos, la pulga es muy difícil de ver, ¿sí? Por ahí se la siente que va saltando, pero no se la puede ver muy fácilmente. Vamos con los hongos. Los hongos son microorganismos que viven en la naturaleza o dentro de un huésped, animal o humano. La gran mayoría producen infecciones superficiales, ¿sí? Pueden afectar la piel, los pelos, la uña, aunque a veces pueden ser profundas, afectando otros tejidos como órganos, músculos y huesos. Cuando yo tengo un hongo, ¿sí? En la superficie, normalmente lo que hace la gente, coloca cremas 2, 3 veces, después como sana esa herida, ¿sí? Sana esa lesión, se ve bien desde afuera, abandona el tratamiento. Los tratamientos con hongos son largos. ¿Por qué? Porque el hongo ya fue avanzando en la piel. Y si sigue avanzando, me va a tocar músculo y puede llegar hasta los huesos, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de eliminar totalmente. Los hongos nunca son de tratamientos cortos, ¿sí? Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente. Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suele durar periodos prolongados, de 6 meses a un año. Cuando hablamos del hongo de las uñas, normalmente tardan más, ¿sí? Es más difícil curarlo. Ahí tienen algunos hongos, ¿sí? El pie de atleta o el hongo de los dedos, ¿sí? Esto es muy común en las piletas, es muy común en los balnearios, así que traten de no ir, digamos, a ningún baño público sin estar calzados, ¿sí? Siempre es importante eso porque son fácilmente contagiables y la humedad de los baños hace que ellos estén perfectamente en perfectas condiciones. Bueno, tenemos entonces la enfermedad de las uñas también, tenemos la cándida, que suele ser lo que suele afectar a los niños, sobre todo en la boca, ¿sí? Son fácilmente de solucionar, eso no reviste ningún tipo de problema. Y después tenemos la tiña corporal que aparece en alguna, también por contacto, siempre esto es por contacto. Aparece en cualquier parte del cuerpo, en este caso muestra la imagen, hay una rodilla, se ve que se arrodilló en algún lugar donde estaba, ¿sí? Y se pudo contagiar. Son fácilmente reconocibles porque suelen ir en forma redonda, o sea, el punto de contacto y a partir de ahí se van agrandando en forma circular, ¿sí? Es muy característico eso. Bueno, ahí estaríamos los cuatro, ¿sí? Dentro de las enfermedades infecciosas vamos a tener las transmisibles y las no transmisibles. Y esto es de examen. Las transmisibles son aquellas infecciones que se transmiten de una persona u otra, ¿sí? O sea que se contagian. Por eso son transmisibles, se transmiten de una persona a otra. Aunque no crean, esta me contestan mal. Las no transmisibles son aquellas que no se transmiten de persona a persona, o sea que no se contagian, o sea, son enfermedades mías, ¿sí? No, por más que esté compartiendo al lado, no la voy a contagiar. Enfermedades transmisibles. Los casos esporádicos, ¿sí? Cuando se produce una infección de forma aislada. Alguien se enfermó de dengue, ¿sí? Por ejemplo. Enfermedades endémicas, dentro. Cuando la infección se da en un bajo número de personas, pero de una forma constante. Todo el tiempo hay pacientes que presentan, digamos, esta enfermedad. Siempre es una región determinada, ¿sí? Como la fiebre amarilla acá en Misiones, como el dengue ya ahora en más de la mitad del país. El dengue ya es una enfermedad endémica. Cuando empezó en el 2009 había entrado por Chaco y por Salta. Esos son los dos lugares donde se detectó primero el dengue, en el 2009. Hoy tenemos dengue hasta más abajo de La Pampa, en forma endémica, o sea que siempre hay algún caso con dengue.
¿Por qué es esto? Porque si bien allá el clima no es un clima tropical como tenemos, o subtropical como tenemos nosotros en el norte, pero los mosquitos viajan en colectivo, viajan en auto, ¿sí? Quedan instalados dentro de la casa. El hábitat natural del mosquito es la selva, ¿sí? El monte, donde hay árboles. Pero cuando le empezamos a quemar todos los árboles, ¿sí? A desmontar, ¿sí? Sacar los montes, justamente esos mosquitos se trasladan a las ciudades. ¿Y qué encontraron en las ciudades? Comida fácil, ¿sí? Porque no es lo mismo chuparme la sangre a nosotros que estamos pelados, ¿sí? A chuparle la sangre a animales que están cubiertos de pelos, cubiertos de costras o cubiertos de cualquier sustancia pluma, ¿sí? Entonces encontraron que en la ciudad la comida era mucho más fácil. Enfermedades epidémicas, cuando los casos de infección aumentan en una región determinada, como ocurre en los brotes, por ejemplo, el dengue que se expande desde el norte del país. Epi significa de un centro se va a expandir, ¿sí? Por eso le decía que el dengue justamente empezó en Salta y en Chaco. Podemos hablar también de chikungunya, Zika, ¿sí? Que son enfermedades que aparecieron en Misiones y empezaron a repartirse por el resto del país. Enfermedades pandémicas, pan. El prefijo pan significa todo. Cuando las infecciones se dan en grandes regiones geográficas, pudiendo afectar al mundo entero, como ocurre con el HIV, la tuberculosis, el COVID, que fue el último, el H1 o la gripe porcina, H1N1 o gripe porcina. Esas fueron las últimas pandemias que tuvimos. PAN significa todo. Cuando la Organización Mundial de la Salud determina que es una pandemia, quiere decir que abarcó a las 6 regiones que tiene dividida la Organización Mundial de la Salud. No tiene dividido por continente, sino que tiene dividido por características y climas similares, ¿sí? Entonces, cuando en las 6 abarcó, la Organización Mundial, la OMS, declara que es una pandemia. Vamos a las enfermedades que no son transmisibles. Bueno, tenemos enfermedad endógena, interior. Son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con la candidiasis. La cándida es un órgano perdón, la cándida es una bacteria, un hongo que está presente en nuestro cuerpo, ¿sí? El problema está que cuando bajan nuestras defensas, este hongo aprovecha, ¿sí? Y se multiplica rápidamente. Es lo que suele aparecer con los hongos en la boca, ¿sí? Muy común, digamos, en los niños que toman mamadera y se duermen con la mamadera puesta, pero es fácilmente solucionable. También puede aparecer cándida en la flora intestinal, en la flora vaginal de la mujer también, es la causante de muchas de las enfermedades ginecológicas. Enfermedad exógena, afuera. Son causadas por bacterias del medio ambiente que enferman al hombre que luego no se transmiten, como ocurre con el tétanos. El tétanos es una toxina que eliminan las bacterias que están en lugares donde hay elementos herrumbrados, ¿sí? El tétanos se va a transmitir a través de esa toxina que ingresa al cuerpo y lo que va produciendo es paralización, se endurece, ¿sí? Los músculos. Es una enfermedad fea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente termina muriendo por parálisis respiratoria, o sea, no puede mover los músculos. ¿Qué le encontraron? Bueno, le encontraron esa función que tenía el tétanos y ¿qué hicieron? Eh, Empezaron a... Vamos a continuar. Como no sé en dónde fue que cortó, repito un poquito esta parte, ¿sí? Dentro de las enfermedades no transmisibles. La enfermedad endógena, ¿sí? Adentro, son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con la candidiasis. ¿Qué pasa con la flora normal? Tenemos en nuestro organismo flora normal desde todo lo que sea el tubo digestivo, ¿sí? La boca hasta el ano, una parte respiratoria, la parte genital. Así que básicamente tienen la función de protección, ¿sí? Especialmente la del intestino.
El problema está cuando baja el sistema inmunitario por algún motivo y estos hongos, ¿sí? Aprovechan y toman más lugar, ¿sí? Se multiplican rápidamente. Eso es lo que ocurre fácilmente con la candidiasis. Y eso aparecen, ¿sí? Las enfermedades bucales, sobre todo en los niños, esas manchas blancas, son fácilmente de tratar, ¿sí? Y no hay ningún tipo de inconveniente. Lo mismo ocurre con la parte genital, ¿sí? La vagina, la mujer es muy propensa, tiene estos hongos y normalmente va a aparecer un exudado, o sea, sale de la vagina una especie de secreción blancuzca, ¿sí? Que suele picar también. Así que esos son los rasgos característicos que tiene la candidiasis. La enfermedad exógena, exoafuera, dice, son causadas por bacterias del medio ambiente que se enferman al hombre, pero que luego no se transmiten, ¿sí? Era lo que ocurría con el tétano o con la toxina botulínica que le decía. El tétano está en todo lo que sea tierra, herrumbres y demás, ¿sí? Chapas, clavos y demás. Siempre cuando se cortan es conveniente, con alguno de estos elementos, conveniente siempre acudir al médico y pedir, digamos, la vacuna antitetánica. La vacuna antitetánica también se coloca antes de una operación, ¿sí? Durante el embarazo se coloca dos, ¿sí? Una al principio y una cerca del parto, justamente como para prevenir la aparición de tétanos en la persona. Le decía que es una enfermedad fea, ¿sí? Va produciendo parálisis y lo último es la parálisis respiratoria. En una intoxicación alimentaria, son causadas por toxinas que están producidas por bacterias. Estas toxinas se encuentran presentes en los alimentos, como ocurre con el botulismo. ¿Sí? Entonces, en ese caso es por ingestión. No es que me accidento y me corté, ¿sí? Y la toxina puede ingresar a través de esa lesión, sino que con mi alimento o mi bebida habitual. ¿Qué es la flora normal? La flora normal es el conjunto de microorganismos que habitan normalmente en el ser humano, o sea, lo normal que yo tengo en mi cuerpo. Tienen una función protectora, ya que evita la colonización por otros microorganismos patógenos que siempre van a causar una enfermedad, lo externo. Entonces, estas que están en nuestro interior, que son normales en nuestro cuerpo, van a tapizar, ¿sí? Forran, es como si fuera un gran forro dentro de toda la superficie. Entonces, como ellas ya están ocupando lugar, las bacterias malas que ingresan a mi cuerpo no tienen lugar, ¿sí? Además, esta flora normal colabora en muchos procesos fisiológicos como la digestión o la síntesis de la vitamina K. Esto es de examen, ¿sí? La flora se presenta solo en algunas regiones del cuerpo, en la piel, en el tubo digestivo, en la uretra, en las vías aéreas superiores, en los genitales externos y en la vagina. Las regiones del cuerpo que son asépticas y que no tienen que tener microorganismos van a ser el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central es el cerebro más la médula que va por adentro de la columna vertebral. Se denominan sitios estériles, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central, los ojos, los pulmones, los riñones, la vejiga, el útero, ¿sí? Son algunos de los ejemplos más comunes. Cuando estos órganos que deberían estar sin ningún tipo de infección, tienen algún microorganismo donde tenemos alguna enfermedad más importante. En los oídos siempre hay bacterias, ¿sí? Tienen que invadir como para que se vuelva una otitis, ¿sí? Entonces hay lugares donde normalmente hay bacterias. En los ojos, normalmente cuando ingresa un microorganismo tenemos conjuntivitis, ¿sí? O sea, un signo rápido de detectar. La presencia de un microorganismo en estos sitios es siempre sinónimo de enfermedad, ¿sí? Porque no debería haber. Formas de transmisión. Las infecciones pueden transmitirse de forma horizontal y vertical. Esto es de examen, ¿sí? Horizontal, vertical. ¿Cuál es la infección horizontal? En este grupo entran las infecciones que se adquieren del medio ambiente, de un animal o de una persona infectada, de otro, ¿sí? De otro que está al lado mío. Puede ser por vía respiratoria, la infección se adquiere por aerosoles se llama, por ejemplo, cuando hablamos, va saliendo
de nuestra boca y a veces es visible pequeñas gotitas de saliva, ¿sí? Y eso dependiendo cuánto va, y si yo estoy enferma, le puedo contagiar a la persona que está al lado. Cuando yo estornudo, ¿sí? O yo toso, el toser tira a aproximadamente 4 metros, ¿sí? Las gotitas, y un estornudo puede tirar a más, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se hablaba de la distancia óptima para el dengue, era por lo menos 2 metros con la otra persona. La infección entonces va a ser siempre esto, cuando estornudan o tosen. Por vía oral, la infección ingresa en el cuerpo por la boca, como ocurre en una gastroenteritis virales o en las bacterianas. Gastroenteritis, o sea, tengo inflamación del estómago y de los intestinos. Normalmente voy a tener vómitos y voy a tener colitis, ¿sí? Y esto se ve mucho en la época de las piletas, que los niños toman agua de la pileta, ¿sí? Meten dentro de la boca. Vía cutánea, la piel. Las infecciones ingresan a través de la piel, como ocurre con el herpes. Ahí está. Vía sexual, la infección se adquiere mediante el contacto sexual, como ocurre con el HIV. De todo lo que sea la enfermedad de transmisión sexual, vamos a hablarla después, ¿sí? En la clase de enfermedad de transmisión sexual. Por vía sanguínea, la infección se adquiere por contacto con sangre infectada, como puede llegar a ocurrir con una hepatitis B. En este caso, la hepatitis B se contagia igual que el HIV, por los fluidos del cuerpo y por la sangre, ¿sí? Cuando se dona sangre, o la sangre que está en el banco de sangre, mejor dicho, pasa por un montón de procesos, ¿sí? Cuando uno va a donar sangre, no le van a poner nuestra sangre a ese paciente que fuimos a donar. Es para reemplazar la sangre que le pusieron. ¿Por qué? Porque se hacen una serie de estudios, ¿sí? Como para descartar. Imagínense que una persona que está moribunda le ponen sangre con dengue, ¿sí? Terminaron de matar al paciente, ¿sí? Entonces tienen que buscar enfermedad de transmisión sexual, enfermedades incurables y todo lo que sea posibilidad de agravar la situación. La vía zoonótica. La infección se adquiere por contacto con un animal infectado, como ocurre en la rabia, ¿sí? Zoo es de animal. En ese caso hubo un contacto directo, pero recuerden como el caso de la garrapata que le decía, también fue por contacto animal. Una infección vertical, ¿qué es vertical? En este grupo están las infecciones que se transmiten por pasaje transplacentario, la placenta durante el embarazo, de la madre al feto. O sea, horizontal es cuando el medio, un animal o una persona me contagian, y el vertical es cuando la madre le contagia al bebé que lleva en su vientre. Antes, durante y después del parto, ¿sí? Antes, durante todo el embarazo, durante el parto, que hay enfermedades que pueden, digamos, contagiarse en ese momento, y después, que es a través de la lactancia. Conceptos importantes. El mayor riesgo de la ITS son infecciones de transmisión sexual, ¿sí? El mayor riesgo está dado por prácticas sexuales sin la protección con algún método de barrera, como el preservativo, que evite el contacto con los fluidos, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más profundamente. El sitio inicial de estas infecciones, es decir, la puerta de entrada, suele ser la uretra, la vagina, el recto o la faringe, dependiendo del tipo de sexo, ¿sí? Sexo vaginal, sexo anal o sexo oral. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes de que tienen la infección. Por ejemplo, la sífilis, ¿sí? La sífilis es una infección bacteriana que provoca inicialmente una lesión que no duele, una herida, ¿sí? Una llaga. Si la llaga está en un lugar visible que se pueda ver, ¿sí? Posiblemente le llame la atención, pero no duele, no pica, no hace absolutamente nada y se cura sola a los 10 días. El problema está cuando esa llaga aparece en el interior de la vagina que la mujer no se puede ver, o en el interior de la garganta que no lo puede ver, ¿sí? Siempre va a ser por contacto con la secreción de la persona infectada. Pueden no producir entonces esos síntomas, ¿sí? O sea, muchas veces pueden estar contagiando y no saberlo.
Padecer una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de padecer otras, ¿sí? ¿Por qué? Después vamos a ver, cuando veamos la clase de enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver que está relacionado, hay algunas enfermedades que están relacionadas con la aparición del HIV. Tanto que yo me contagie, las que me provocan a mí lesiones abren mi piel y hacen que sea más factible que yo me contagie, como las que en el receptor, digamos, en las que son enfermedades que secretan, como la sífilis y la gonorrea, sí tienen más riesgo de contagiar a otros. Los microorganismos, significa eso, que producen infección de transmisión sexual, pueden diseminarse al feto, generando al niño graves lesiones, incluso el aborto. Eso dependiendo en qué momento del embarazo está. En el primer trimestre lo más probable es que lo aborte, ¿sí? En el segundo trimestre, que ya el bebé ya está formado en el segundo trimestre y está creciendo el tamaño, puede causarles grandes malformaciones, ¿sí? Y en el último trimestre normalmente lo que hace es impedir que se termine de desarrollar. Por ejemplo, aparecen las enfermedades de ceguera por gonorrea, ceguera por sífilis, ¿sí? Por tricomonas, y sobre todo en el momento del parto. Es necesario que no solo el paciente se trate, sino también la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a volver a infectar. Y en estos casos también, digamos, cualquier amante o cualquier otra relación extra pareja que esté también dando vueltas en el lugar, ¿sí? Todos se contagian, así que el tratamiento tiene que ser para todos. La presencia de infección de transmisión sexual en un niño obliga justamente a investigar si la posibilidad de un abuso sexual, ¿sí? Un niño no puede tener este tipo de infecciones, salvo que un adulto lo haya contagiado, ¿sí? Así que eso justamente es lo que se tiene que buscar. Infección y enfermedad no son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, por eso antes se llamaba enfermedad de transmisión sexual y ahora se llama infección de transmisión sexual. Cuando hablamos de infección, nos estamos refiriendo al establecimiento o a la entrada de un microorganismo en un huésped, ¿sí? O sea, ingresa a mi cuerpo algún microorganismo, cualquiera de los cuatro que vemos. Eso es infección, yo estoy infectada. ¿Cuándo es enfermedad? Cuando esa infección que yo tuve me empieza a dar síntomas, signos y síntomas. Empiezo a tener la enfermedad. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces que es un paciente asintomático. Asintomático. A significa sin síntomas. ¿Sí? Entonces, soy portador sano. No tengo los síntomas de la enfermedad, pero sigo contagiando de la misma manera. Esa es la diferencia entonces con infección y enfermedad. Infección es cuando ingresa el microorganismo al huésped y la enfermedad es cuando esa infección lo que hizo fue generar signos y síntomas. En la práctica diaria muchas veces se utiliza el término como sinónimo, pero no lo es. Otros conceptos. Infección oportunista. Dice, es la producida por un microorganismo que en una situación normal no es patógeno, o sea, no va a producir una enfermedad, pero que personas con las defensas debilitadas pueden ocasionar infecciones graves. ¿Sí? Puede ser el neumococo que está en la boca. Infecciones intrahospitalarias. Es la contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta, ¿sí? O sea, me rompí la pierna y me internaron, ¿sí? Después me infecté. Se declara desde las 48 a 72 horas del ingreso, o sea, no previo, sino que a partir de los 2 días de estar internado, hasta 48 horas después de que yo salí, porque a lo mejor me contagié el último día que estuve y recién empiezo a tener síntomas 2 días después. Estas son infecciones intrahospitalarias dentro de los hospitales. Hospital y sanatorio, se refiere que está internado. El resultado de una infección va a depender de la capacidad del microbio para infectar, colonizar y dañar tejidos y de la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped para defenderse. O sea, lo malo que sea el microorganismo que me ataca y cómo está mi sistema inmunitario para poder defenderse. Si mi piel está bien, si mi piel está sana, si no tiene cortes, heridas, lesiones, quemaduras y demás, entonces difícil que ingrese. El problema está en cuando yo tengo todas esas puertas y ventanas abiertas.
Las barreras naturales del huésped evitan que los microbios entren al cuerpo, aunque algunos microorganismos son fuertes y pueden, además de evadir las defensas del paciente, sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el polvo, en el suelo, los alimentos y el agua. Le decía que esa es la forma de espora. Clasificación de las infecciones. Infecciones respiratorias. Son las enfermedades que generalmente se contraen por vía respiratoria y producen la afectación de algún órgano del sistema respiratorio. ¿Sí? Recuerden el sistema respiratorio desde la boca hasta los alvéolos del pulmón. Son muy frecuentes y una de las primeras causas de consulta en las guardias. ¿Por qué? Porque me dificulta para respirar. Tienen picos estacionales, es decir, que se ve en un aumento en la frecuencia en las épocas de frío, ¿sí? Otoño e invierno son las que normalmente andamos con problemas respiratorios. Diariamente inhalamos más de 10.000 microorganismos, incluyendo hongos, virus y bacterias, que están en el aire y no los podemos ver. El organismo cuenta con defensas naturales a nivel de la vía respiratoria para evitar el ingreso de microorganismos patógenos que causen la infección. El moco que reviste la nariz y la vía aérea de conducción atrapa los microorganismos más grandes. Este moco se dirige a la nasofaringe donde es eliminado o deglutido. Bueno, vamos a hablar un poquito de la nariz. La nariz tiene pelos, ¿sí? Hay mucha gente que se los arranca, pero los pelos tienen una función. No es para tener los pelos para afuera, pero arrancárselos desde el interior también es dañino. ¿Por qué? Porque esos pelos lo que hacen es filtrar los más grandes, digamos, microorganismos que están, o partículas que pueden estar en el aire. Después va a estar rodeado, ¿sí? Todo cubierto de ese moco, pituitaria se llaman, ¿sí? Todo ese moco. Y la nariz adentro tiene como unos laberintos, unos corchetes. El aire cuando ingresa va chocando, mucha sangre en esa zona, hay muchos vasos sanguíneos, por eso cuando me golpeo la nariz sangra mucho, ¿sí? Y va golpeando, y mientras que va golpeando esas paredes que están con tantos vasos sanguíneos, se va calentando y va pegando, digamos, toda la partícula va quedándose pegada en ese moco. El resultado es que llega a mi pulmón un aire limpio y bastante caliente. Ahora, si yo respiro por la boca, no tengo eso y llega a mi pulmón el aire frío y con microorganismos. Esa es la función que tiene la nariz. Los más pequeños son los que muchas veces escapan de esta barrera y se establecen los bronquios y el pulmón, causando infecciones respiratorias. O sea que no se van a quedar pegados en el moco y van a ir. Se las divide en infecciones respiratorias altas, que vamos a tener rinitis, faringitis y sinusitis. ¿Sí? Infecciones respiratorias bajas, que van a ser la laringitis, la traqueitis, más abajo, bronquitis de los bronquios, bronquiolitis, los bronquios más pequeños, recuerden el árbol invertido, y neumonía cuando afecta a los alvéolos. En el tema de la neumonía, le aclaro también, los alvéolos habíamos hablado que eran bolsitas de aire. Tiene que haber aire. Cuando en esas bolsitas hay pus, ¿sí? Hay partículas, hay líquido, hay suero, ¿sí? Hablamos de una neumonía, ¿sí? Tiene que haber aire, ¿sí? Infecciones gastrointestinales. Son las que generalmente se contraen por vía oral y producen la afectación de algún órgano del aparato digestivo. Son bastante frecuentes, son peligrosas en niños y ancianos. ¿Y por qué? Porque pueden producir deshidratación. En el caso de colitis, ¿sí? En el caso de colitis, un adulto sano que tenga colitis un día no le va a hacer nada. El cuerpo elimina, está tratando de sacarse de encima algo tóxico que comimos, ¿sí? Eso es la reacción de la colitis. Ahora, un niño, ¿sí? O un anciano se deshidratan mucho más rápido. Entonces, por eso no hay que permitirle, digamos, que estén un día entero con colitis. Generalmente se contraen a partir de alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal o en el caso de las intoxicaciones alimentarias por alimentos contaminados con toxinas producidas por bacterias. Mal lavado, ¿sí? O mal cocinado, ¿sí? También puede ocurrir. Para evitar este tipo de infecciones, el organismo cuenta con barreras naturales que destruyen a los microorganismos que lograron ingresar. Algunos ejemplos.
secreciones gástricas como el ácido clorhídrico, o sea, la secreción de mi estómago. El problema está cuando yo abuso de los antiácidos, entonces el ácido no mata las bacterias. Una capa de moco viscoso que recubre el intestino, sustancias que participan de la digestión como las enzimas pancreáticas y las sales biliares, son sustancias agresivas que están para neutralizar el ácido, pero que pueden, digamos, causar también una defensa, generar también una defensa. La flora normal presente en el intestino que compite con los microorganismos patógenos que causan las infecciones. Las toxinas que se encuentran en la comida contaminada y son responsables de las intoxicaciones alimentarias resisten a la acción del ácido clorhídrico y demás barreras de defensa presentes en el tubo digestivo. Además, resisten al calor de la cocción de los alimentos y a la congelación, por lo que son muy difíciles de eliminar. Estas toxinas suelen, vieron que, por ejemplo, cuando le dan muchas recomendaciones, si van a poner una comida con mayonesa, siempre refrigerado, o sea, no estar en una temperatura cálida porque se alteran. Y esto va a ocurrir con muchos alimentos, ¿sí? Entonces, cuanto mejor refrigerados estén los alimentos, va a ser mejor. Pero el congelar una comida contaminada no elimina, ¿sí? Todos estos microorganismos pueden persistir. Infecciones cutáneas. Son las enfermedades que generalmente se contraen por la piel y producen la afectación cutánea o sistémica. Cuando afecta a todo el cuerpo, como ocurre en el tétanos, que se recuerdan que era una parálisis general. Pocos microorganismos son capaces de atravesar la piel intacta. La mayoría ingresa a través de las lesiones como heridas, quemaduras o abrasiones. Las quemaduras, cuando son grandes, ¿sí? Grandes superficie de quemadura, también es recomendable aplicarse la antitetánica. Y en las abrasiones son raspados, ¿sí? Supónganse, van en una moto, una bicicleta, se caen y se raspan la pierna o se raspan el brazo. Ahí también es recomendable porque incluso con la abrasión, las piedras del asfalto, de la calle donde caen, arranca la piel y permite que mucho más rápido entre alguna toxina que estaba en esa tierra. Las mordeduras de animales suelen dar este tipo de infecciones cutáneas, ya sea por bacteria o por virus, justamente. La piel es en sí misma una barrera de defensa cuando se encuentra intacta, ¿sí? Cuando está completa. Otro mecanismo de defensa de la piel van a ser la queratina de la piel, que es la capa superficial de células muertas que actúa como una barrera mecánica porque bloquea el ingreso de los agentes patógenos. La queratina es lo que me da la dureza de la piel, ¿sí? La acidez de la piel que evita el crecimiento de microorganismos distintos a los que componen la flora normal de esta región. ¿Sí? La piel tiene una flora normal, pero que el pH que tiene la piel es aproximadamente de 5, ¿sí? Es bastante ácido. Entonces, cuando aparece alguna otra bacteria que no son de las que suelen estar en la piel, entonces ahí actúa como rechazando o barrera. Infecciones urogenitales. Generalmente se contraen por cambios de la flora normal o por transmisión sexual y producen infección a nivel del aparato urinario o de los genitales. Del aparato urinario solo la uretra está colonizada, ¿sí? La vejiga, los uréteres, el riñón. Recuerden que había 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga, una uretra. Esa uretra es la única que puede tener contaminación. De la vejiga para arriba, no, ¿sí? Debe ser estéril. El lavado del aparato urinario por la orina es un mecanismo de defensa por un efecto de arrastre y la orina es ácida, no permite que los microorganismos asciendan hacia la vejiga. La sangre, recuerden que es levemente más básica del neutro y la orina es levemente más ácida. La traslocación es como si yo agarrara una planta y la saco de acá y la pongo en otro lado, eso es traslocar. O cambio de la flora normal se produce cuando la flora de una región invade otra región que presenta una flora distinta, ¿sí? Cada flora, la boca no tiene la misma flora que nuestra vagina, la vagina no tiene la misma flora que nuestro intestino. Esto ocasiona infección de tipo oportunista, ya que un microorganismo que forma parte de la flora normal y beneficiosa de una región puede ser mala para otra región, ¿sí? Y ahí es donde genera la enfermedad.
Esto es muy común en las infecciones urinarias, donde la flora del recto se trasloca hacia la uretra y luego hacia la vejiga. En ese caso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, siempre a las niñas se les enseña que se limpien de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para arrastrar la materia fecal hacia atrás, no hacia la zona de la vulva. Ya lo habíamos hablado, ¿sí? Antes. Pero por ejemplo, un pañal, tanto en niños como en adultos, cuando se deja un pañal con materia fecal, la materia fecal invade hacia la zona de la vulva o hacia la zona de la uretra en el hombre y puede ingresar a través de ahí. La flora intestinal es dañina para la flora vaginal o la flora de la uretra y también es dañina para la flora de la boca. Entonces, siempre cuando están manteniendo una relación sexual, siempre tiene que haber algún tipo de protección. Infecciones del sistema nervioso. Generalmente se dan por el ingreso de microorganismos que previamente causaron alguna de las infecciones anteriores, respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, alguna de esas, ¿sí? Y llegaron a la circulación y luego al sistema nervioso. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de un microorganismo ya me está hablando de tener una enfermedad. Las famosas meningitis, ¿sí? Meninges, ya lo vimos también, son 3 capas que recubren al cerebro y a toda la médula, ¿sí? Que va por la columna. Esas capas cuando se infectan justamente se llaman meningitis. Suelen ser graves, agudos y constituyen emergencias médicas que requieren tratamiento inmediato. De lo contrario, es posible que el paciente muera, ¿sí? Tiene una alta incidencia de muerte. A su vez, cada una de estas infecciones que vimos puede ser localizada o sistémica. Localizada quiere decir cuando la afectación se da en una puerta de entrada, ¿sí? Es decir, la región por la que el microorganismo ingresó, y se limita a un órgano solo. Por ejemplo, faringitis. Por ejemplo, una candidiasis en la vagina. ¿Sí? Una infección en un lugar determinado. Eso es localizada, está localizada solamente en un lugar. Cuando es sistémica, ya pasó a sistema, ¿sí? Al sistema circulatorio. Cuando la afectación es generalizada, suele ocurrir cuando el agente infeccioso, luego de ingresar al cuerpo, llega a la sangre y a través de ella se dirige a todos lados. Por ejemplo, la sífilis. Les decía que la sífilis, el contagio inicial, lo único que me va a dar es una llaga que no duele, que no pica y que se cura sola. Entonces muchas veces pasa desapercibido. Después se reparte la sífilis por todo el cuerpo. ¿Cuáles son los sitios estériles y los colonizados? ¿Sí? Colonizados, o sea que hay flora natural. Piel y mucosas, intestino delgado, intestino grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, o sea, la uretra, y el estómago en algunas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que haya ácido en el estómago, hay bacterias que son ácido resistentes y que son las que me forman las úlceras. Los sitios estériles, ¿cuáles son? La pleura es la cubierta que recubre a los pulmones. La meninge, la cubierta que protege al cerebro y al sistema nervioso central. El pericardio, la membrana que recubre al corazón. El peritoneo, la zona de intestinos y demás. ¿Sí? Después del pulmón viene la zona de lo que sea el abdomen, ¿sí? Y entonces en el abdomen está cubierto, digamos, por esto. El útero, ¿sí? Y el sistema circulatorio. En todo eso, digamos que no debería haber bacterias. Bueno, ahí está. Terminamos. Melissa, no sé si te quedó alguna duda, algo que querés que te vuelva a repetir. Está por terminarse, así que podemos seguir hasta que termine. Si no tenés preguntas, entonces quedamos, digamos, así. La próxima clase vamos a ver la parte de medicamentos para esto. Sí, bueno, me alegra, Meli. Bueno, me alegra que lo hayas entendido, ¿sí? Bueno, sos digamos, la permanente asistente, así que eso va a punto extra. Bueno, mi corazón, que tengas una buena semana, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.